Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 17 de Apocalipsis, y vamos a ver la segunda parte de este estudio que hemos estado revisando la semana pasada. Vimos de inicio cómo es que Dios está trayendo el juicio y nos explica cuál es el juicio que llegó sobre la Gran Babilonia. Esta ramera que ha venido a seducir para que nuestros afectos se vayan tras de ella. Y como es una seducción, no se presenta así de tajo, sino que nos va apartando y alejando poco a poco. Hace unos días platicaba con una pareja que en su momento tuvo un fervor muy grande por Dios. Y estaban muy seguros cómo Dios los bendecía. Y hoy ellos conocen a Dios, pero su relación con Dios se ha enfriado bastante. Esta seducción no nos pide que abandonemos a Dios, sino nos dice, no tienes que dejar de creer, solamente tienes que poner tu confianza también en esto. O sea, está bien que creas en Dios. Por ahí tengo la frase para que si alguien la quiere tomar. Está bien que creas en Dios, pero también cree en esto otro. También cambia esto otro. ¿Puedes ponerla, por favor? Entonces, así es Babilonia. Nos va seduciendo de manera que que pongas tus esfuerzos un poco más en otra cosa. Que pongas tu confianza un poco más en otro aspecto de tu vida. Y Juan, desde el versículo 6, termina diciendo que queda muy asombrado, con gran asombro. Pero el versículo 7 comienza diciendo, porque te asombras. Y entonces el ángel le dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y aquí encontramos una manera de acercarnos a este pasaje. Y es que cuando la Biblia nos presenta símbolos que no comprendemos, que no entendemos completamente, no necesitamos empezar a inventar explicaciones y empezar a decir, bueno, es que esto se refiere a esto como... No. Hay una regla de exposición de la Biblia que de repente tú cuando no entiendas algo de la Biblia, sigue leyendo, porque el texto explica el texto. La Biblia misma se explica. Y ¿recuerdas que la mujer parece que tiene control, está sentada sobre la bestia? Pero detrás de todo el poder está la bestia, una religión falsa, un sistema político que ha usado a la ramera y a la religión para ir contra lo que es Dios. Y vamos a ver esto porque mientras la ramera es útil, los poderes de la tierra van a utilizar la religión. Pero cuando deja de ser útil, entonces eso mismo se vuelve contra ella. Entonces, vamos a ver este estudio en 3 puntos. Y el primero es el poder que está detrás de la religión. El segundo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el tercero es una alianza que está destinada a destruirse. Hay algo que tienes que tener claro de este estudio. Y si
Y si hay algo que te tienes que quedar del estudio de hoy, es que Cristo vence. Él siempre gana. Él es el vencedor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te parece si oramos? Señor, háblanos a nosotros, Señor, en esta hora. Háblanos y dinos. Háblanos tu verdad, Señor. Muestra tu camino para que nosotros andemos por él. Muéstranos tu verdad, Señor, para que descansemos en él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, el cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo e irá a perdición. Subraya eso, e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces parece una descripción un poco extraña, decir como que era y no es y ha de subir del abismo. Y recuerda que aquí estamos viendo como una explicación de los capítulos que han pasado desde el capítulo 15 y 16. Estamos viendo en el 17 como una explicación. Desde el capítulo 13 ya nos había mostrado cómo esta bestia había recibido una herida mortal y parecía que había sido sanada y que el mundo entero se maravilló en pos de ella. Por eso dice el texto, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y esta imitación que hace la bestia acerca de la resurrección pareciera como que está resucitando y está haciendo como una parodia de la muerte y de la resurrección. Y parece que esto le asombra a todos los moradores de la tierra. Y de repente como que esto extraordinario no los lleva a lo que es Dios. Ahora no voy a hablar acerca de los testigos, pero si tú recuerdas, los testigos hacían señales y para ellos no les asombraba. Pero cuando la bestia imita este tipo de resurrección, de repente pareciera como que ellos empiezan a adorarla y se maravillan de que está ahí. Ahora, hay una diferencia entre maravillarse por las cosas que son como sobrenaturales o como algo que no, algo maravilloso, se sorprendieron. Pero ¿has escuchado esta frase que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? El que no conoce a Dios, con cualquier cosa se maravilla. Entonces, lo que nos está diciendo el libro aquí es que los que no están escritos en el libro de la vida, ellos son los que se maravillan. Pero aquellos que hemos conocido a Dios, que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y del Cordero, entonces no nos dejamos deslumbrar por cualquier cosa. Y esto es muy importante, hay que señalar esto, que nuestra salvación ya estaba escrita y estaba destinada desde antes del día en que decidimos seguir a Cristo. Ahora, como iglesia, hay dos corrientes que hablan acerca de la predestinación. Aquellos que están destinados a ser cristianos y que nada lo va a impedir. Y hay otra corriente que dice, bueno, hay que aceptar a Jesús para entonces ser salvos. Como iglesia Calvary Chapel, nosotros no nos inclinamos de un solo lado de la balanza. Y lo que hacemos es que predicamos y enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Y hoy la Biblia nos está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, ya está escrito nuestro nombre en el libro de la vida.
Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Pablo desarrolla esta misma verdad en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, subraya ahí que no solamente te conoció, no sé si fuiste a tu Biblia ahí en Romanos, pero es bueno que vayas y que verifiques que te estoy poniendo la cita correcta y que te estoy diciendo las verdades, ¿no? Como los bereanos, dice la Biblia, que ellos iban y revisaban en su escritura si lo que les decían era verdad. Así ve tú también, para que constates que lo que te digo es verdad. Entonces, subraya que te conoció, que te predestinó, que te llamó y que te justificó y que te glorificó. Qué hermoso es pensar que Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero precisamente no depende de nuestras obras o de nuestra condición. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos. Entonces, no es un detalle secundario que nuestra seguridad descanse, que la seguridad de salvación descansa no en nuestra capacidad de salvarnos a nosotros mismos, sino de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó, que nos eligió, que nos glorificó y que nos predestinó. Es decir, Jesús mismo les dijo en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, ¿qué? Ni nadie, ¿qué? Las arrebatará de mi mano. Y tú, mi hermano, que has creído en Jesús, estás en las manos de Jesús. Ahora, hay alguien que leyó este texto y dijo, se iba a drogar todos los días. Conocía a Dios y demás. Y él decía, bueno, como nadie va a arrebatarme de la mano de Jesús, no importa lo que yo esté haciendo y donde yo esté, entonces yo puedo tener una vida de esta manera porque estoy en las manos de Jesús. Tarde o temprano yo he de regresar al redil. Antes de que yo me muera, eso va a ocurrir. Y bueno, esta verdad no es una salida de la cárcel, ¿no? O sea, una tarjeta de estas del Monopoly de sal libre de la cárcel. No es una licencia para que nosotros caminemos y hagamos como queramos. Más bien es un llamado de decir, tienes tu salvación segura en Dios desde antes de la fundación del mundo. No tienes que preocuparte si vas a perder o no vas a perder tu salvación. Pero debes de preocuparte de caminar en fidelidad a Dios. Precisamente, más adelante lo vamos a ver en el punto 2, que justamente Dios nos llama fieles. No podemos vivir aterrorizados ante la realidad de un sistema que está contra Dios y que está contra los hijos de Dios. No vamos a vivir aterrorizados por un sistema que va a perseguirnos como cristianos. Tenemos que estar seguros que Dios nos ha salvado y que Cristo venció. Que ya venció a este sistema. Que este sistema, lo vimos la semana pasada, ya tiene una sentencia escrita. Entonces,
¿Te das cuenta cómo hay razones nosotros por la cual nos maravillamos sin necesidades de que haya maravillas o de que haya señales? Y aquellos que no fueron escritos su nombre en el libro de la vida, ellos se maravillan de ver que la bestia que fue herida y que parece que viene del abismo resucita, ¿no? Y se maravillaron. Ahora la pregunta no es solamente qué tan impresionante parece aquello que tenemos delante. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿qué es lo que está produciendo nuestro asombro? ¿Qué es aquello por lo que nosotros nos asombramos? ¿Qué es lo que te deslumbra en la vida? Porque a lo mejor lo que te deslumbra es poder, éxito, la influencia. Por ahí conozco a alguien así de, no, pues yo me codeo con pura gente de altos rangos. O sea, ¿eso es lo que te deslumbra? Es que yo trabajo en esto, es que yo tengo tanto dinero, es que yo tengo tanta experiencia en la iglesia, o es que yo soy fulano de tal. Porque resulta que cuando esto es lo que te asombra, terminas dándole tu afecto a aquello que solamente le pertenece a Dios. Babilonia, el problema de Babilonia es precisamente que no necesariamente dejamos de hablar de Dios, sino que nos empezamos a maravillar con otras cosas que no son Dios, que no es lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha dado en su palabra. Empezamos a maravillarnos con otra cosa que no es Cristo. Entonces, la pregunta no es solamente si seguimos hablando de Cristo, sino si Cristo es realmente el centro de mi afecto. Si Cristo es el centro de mi adoración. Si Cristo es el centro de mi confianza. Babilonia le basta enseñarnos a maravillarnos con otras cosas. A Babilonia le gusta enseñarnos a maravillarnos con, ¿cómo se llama cosas fluorescentes. Fíjate que dice el versículo 9 y versículo 10. Aquí la mente tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Perdón, me salté un versículo, ¿verdad? Versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, también es el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Ahora, las 7 cabezas tienen 2 referencias en el propio texto, que dice que son 7 montes y 7 reyes. Ahora, para los primeros lectores de Juan, los 7 montes era inmediatamente reconocible que se estaba refiriendo a Roma, porque Roma era la ciudad de las 7 colinas. Pero por eso Roma tiene este trasfondo importante dentro de la visión. Pero no nos vamos a quedar únicamente en la ciudad, porque lo que más bien nos está diciendo es que han existido poderes políticos que han encarnado el estar contra Dios. Ahora, podríamos decir, bueno, esto es entonces
la Iglesia Católica, porque la Ciudad del Vaticano está precisamente en estas 7 colinas. Y entonces podríamos decir que la Iglesia Católica es esta gran ramera que pues que es Babilonia. Pero la verdad es que no. Ya hace algunos años, cuando murió Juan Pablo II, rondaba una profecía diciendo precisamente este texto. Así como diciendo, pues ahora el que no era y el que es, y entonces él era de entre los 7, y entonces Juan Pablo II, que se murió, va a regresar y él es el que va a ser el anticristo. Y pues resulta que pues no regresó Juan Pablo II, y ya vino Ratzinger, y ya vino Francisco, y ya está otro todavía. Entonces es difícil poder señalar a la Iglesia Católica dentro de este rubro. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que ha habido grandes imperios que se han levantado contra Dios. Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio Medo-Persia, Grecia y Roma. Y después de Roma vendría otro poder que han estado intentando identificar cuál sería ese poder para poder decirle o darle un nombre. Yo creo que es un poco infructuoso estar queriendo ceñir la profecía del Apocalipsis a un imperio en específico, como el capitalismo, no propiamente. Lo que sí tenemos que decir es que lo que la Biblia nos dice en el versículo 11, que la bestia que era y no es, nos está llamando que la bestia es el 8º, pero también nos está diciendo que es entre los 7. Es decir, no es un gobernante más agregado a la lista, sino más bien es este mismo poder anticristo que se repite una y otra vez a lo largo de estos imperios. Es decir, estos imperios nombrados parcialmente por un periodo de tiempo representaban el mismo sistema religioso y político que ha sido rebelde contra lo que es Dios y que finalmente ha recibido autoridad de los reyes de la tierra. Lo que no debemos de perder de vista es que dice la Biblia que va a perdición. Parece que tiene una autoridad extraordinaria, parece que todo puede producir asombro ante las naciones, puede seducir a los reyes, puede recibir poder de los reyes, desafiar al mismo Dios, pero el final va a perdición. Esto también tiene que determinar mucho la manera en la que estamos viendo el sistema que nos rodea. No estamos contemplando un sistema improvisado, sino es algo que se ha ido construyendo y se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años. Les decía yo la semana pasada, de repente se nos ha hecho más difícil hablar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha utilizado a través de este sistema la religión y el poder y la apariencia y las estructuras humanas para desviarnos de Dios. Ahora, el hecho de que haya sido ya un sistema a lo largo del tiempo, que haya sido un sistema largo, no significa que sea un sistema eterno. Fíjate lo que dice el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Ahora, no estamos identificando a 10 gobernantes específicos, pero fíjate la dinámica de lo que ocurre aquí. Ellos reciben autoridad y la reciben ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? 1 hora. Ahora, ¿qué es 1 hora en tiempos de eternidad? ¿Qué es 1 hora? Y el propósito que tienen al recibir este poder, esta autoridad es darle este poder a la bestia. Y esto es muy importante porque es lo que vimos en el capítulo 16, cuando nos está diciendo que las naciones van a reunirse para ir contra Cristo. Entonces, la bestia no solamente quiere gobernar, no solamente quiere tu adoración, la bestia quiere ir contra Dios y utiliza los poderes de la tierra para concentrar en sí misma toda la autoridad. Ahora, nada más te quiero hacer una referencia muy rápida. Satanás, cuando tentó a Jesús en el desierto, en Lucas capítulo 4 lo puedes ver. Él tienta y le dice, cuando lo pone en la cima del templo y le enseña los reinos, y él dice, todos estos reinos me fueron dados. No le dice, los compré, no dice, me los gané, no dice, los construí, dice, me fueron dados. Y esto es importante, porque tenemos que hacer una comparación muy clara entre esta autoridad que está recibiendo la bestia, entre estos reinos que le están entregando su autoridad, que solamente dura 1 hora. Haz de cuenta que llegó al poder político, a la presidencia, nomás por 1 hora. Y en esa hora aprovecharon e hicieron sus chanchullos, ¿no? Entonces hace este contraste entre esto que acaba de ocurrir y el siguiente versículo, versículo 14, que nos lleva al segundo punto del estudio. Que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice versículo 14, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y subraya ahí, por favor, porque no está peleando el león de Judá, curioso, no está peleando Jehová de los ejércitos, está peleando el Cordero. ¿Qué tan fuerte es el trabajo, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él no solamente nos salvó, no solamente nos dio parte dentro de la herencia con Jesús, con el Padre, no solamente nos dio la oportunidad de ser llamados hijos, no solamente nos perdonó todos nuestros pecados, sino que a través de ese sacrificio, Él se hizo Señor de señores y Rey de reyes. Qué importante es ver que precisamente en la obra del Cordero que fue inmolado, el que es digno de recibir toda gloria, poder e imperio y fortaleza, es llamado el Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es sumamente importante porque entonces, aunque todos los reyes de la tierra hayan dado su poder y su autoridad a la bestia, aunque todos los reinos hayan cedido su poder a la bestia, hay un rey que está por encima de los reyes y hay un señor que está por encima de todos los señores, y ese es el Cordero. Entonces, no solamente es tan fuerte esto, sino que nos incluye en esta victoria, porque dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No importa cuántas cabezas tenga la bestia.
No importa cuántos reyes se unan. No importa cuánto poder se concentre. Él es el Rey de Reyes. Así que la próxima vez que ores tú puedes decir: Señor, tú eres el Rey sobre mi problema. Tú eres el Rey de Reyes sobre esta situación. Tú eres el Señor de señores sobre cualquier sistema que se ha levantado contra mí. ¿No te da gusto esto? Desde el principio de la historia vimos este sistema que ha querido gobernar sin Dios. Y no solamente ha querido gobernar sin Dios, sino que le ha dado su poder y su reino a la bestia. El hombre le ha dado su poder y su autoridad a la bestia. Pero Dios se ha levantado para coronarse como verdadero rey. Entonces no hay rebelión que pueda enfrentarse al verdadero rey. No hay sistema que quiera o que pueda gobernar bajo sus propios criterios, sino que todos los sistemas se someten a la autoridad del rey. Precisamente lo vamos a ver en el versículo siguiente, pero el Cordero vence primeramente. El Cordero los vence. El que parecía derrotado en la cruz. Segunda de Timoteo 2 dice que se humilló hasta lo sumo, pero que Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No vence porque tenga más recursos, no vence porque esté jugando las reglas del sistema, vence porque su autoridad está por encima de toda autoridad. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, cuando fue la promesa de Jesús, le decía: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y qué? Y su reino no tendrá fin. No debemos interpretar la autoridad de Cristo a partir de las circunstancias. Debemos interpretar las circunstancias a partir de la autoridad de Cristo. Ahí la siguiente diapositiva, amigo. Así que de repente vas a poder ver tú que ese sistema que se ha levantado contra todo lo que es Cristo, es decir, que este sistema del mundo que se levanta contra ti cuando tú operas bajo el reino y la autoridad de Cristo, ese reino no tiene mayor dominio ni tiene mayor autoridad, porque tú estás operando bajo lo que es Cristo, bajo lo que es el reino y la autoridad de Jesús. Todo ese sistema que es contrario, su poder y su autoridad dura ¿cuánto? 1 hora. Ahora a lo mejor tu hora ya lleva 1 año. A lo mejor tu hora ya lleva 2, 3, 4, 5 años. A lo mejor lleva 6 meses. Yo no sé qué es ese sistema que ha estado diciéndote que la vida cristiana que tú estás llevando no es la correcta, que no te debes de someter a la voluntad de Cristo, que no debes de vivir bajo el gobierno de Dios, que esto que tú estás haciendo no es justo, que lo estés sufriendo, pero lo que sí te está diciendo es la Biblia. Es que no importa, dura 1 hora. El reino del Señor
del Rey de Reyes y Señor de Señores no tiene fin. ¿Y dónde estamos nosotros ahí? Fuimos llamados, elegidos y fieles. Qué importante es esto. Ahora no solamente nos dice acerca de nuestra salvación y nuestro nombre escrito desde antes de la fundación del mundo, sino nos está diciendo que somos llamados, elegidos y fieles. Nuestra seguridad comienza en que Él fue el que nos llamó para vivir bajo su gobierno. Él fue el que nos llamó para que nos sometiéramos a su reinado. No fuiste tú que estuvieras muy guapo. No fuiste tú que fueras muy hábil. Es que eres muy habilidoso. No te creas que fue por eso. Te llamó porque simplemente nos amó y nos escogió. Ahora, nada más por eso, decíamos hace ratito, no nada más por eso, entonces vamos a sacar la tarjeta de que soy libre de la cárcel, ¿no? Sino fuimos llamados y elegidos para permanecer fieles. No podemos vivir indiferentes a este llamado. Ahora dile a tu hermano de al lado, dile, fuiste llamado. No los escucho. Fuiste llamado. ¿Ya? Ahora contéstale. Tú también. Y te la voy a poner más fuerte. Fuiste llamado a ser fiel. A ver, díselo a tu hermano, nada más te lo quedaste tú. Fuiste llamado a ser fiel. Nuestra confianza no depende de que el mundo reconozca a Cristo. Porque si de repente nos ponemos a vivir de esta manera, nos vamos a desanimar cada vez que parezca que el mundo está ganando. Pero si nuestra confianza está puesta en el Cordero, entonces vamos a permanecer fieles, fieles al reino de Dios, fieles a su gobierno, fieles a sus mandamientos, fieles a lo que Dios es. No soy fiel a Dios porque me va bien. No soy fiel a Dios. Soy fiel a Dios cuando me va mal. Soy fiel a Dios cuando las circunstancias parecen que están en contra. No te preguntes quién tiene más poder, si la bestia que tiene 10 cabezas y 10 reyes y 10 reinos, o si el Cordero, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto que la bestia tiene poder, pero va a perdición. Su reinado dura 1 hora. No importa si Babilonia está seduciendo a quien quiera seducir. Yo no me voy a dejar seducir porque Babilonia va a ser destruida, pero el reino de Dios no tendrá fin. Él es el Cordero que vence, el Señor de Señores y Rey de Reyes. ¿Qué te parece si le das una adoración a Dios con un aplauso? Es raro para eso, pero... no fuimos suficientemente fuertes para vencer a la bestia. Pero si fuiste llamado, fuiste elegido y fuiste fiel. Ahora, versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya lo vimos desde la semana pasada. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán
con fuego. Entonces, fíjate cómo todos estos poderes se vuelven contra sí mismos, se vuelven contra la mujer, y parecía que la mujer era la que estaba sobre la bestia, como la que estaba teniendo influencia sobre los reyes, y parecía que era la que tenía el poder y el dominio, pero esa relación nunca fue una verdadera fidelidad, era una alianza que estaba basada en la utilidad. Es decir, mientras me eres útil, te utilizo. Mientras me eres útil para seducir a los reyes, entonces te utilizo, pero, y no es cierto. Voy a poner el ejemplo así, no quiero que suene precisamente así, pero voy a poner el ejemplo de aquellas personas que utilizan a otros mientras les son útiles, y son amigos, y son buena onda, y se llevan bien, y chocan las copas, ¿no? Pero en el momento en el que ya no le es útil para sus intereses, entonces habla mal de ella. Y como estuvo cerca de ella, le sabe los secretos y entonces le tira y lo destruye. ¿Has escuchado este caso? ¿Te suena familiar? Ahora, llévalo al extremo, pensando que esta relación precisamente empieza diciendo: aborrecerán a la ramera, la dejarán desnuda, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. Y aquello que parecía hermoso, recuerda la semana pasada decíamos, estaba llena de perlas preciosas, vestida de escarlata, ahora está destruida y expuesta. Qué ironía que en el mismo capítulo podemos ver cómo este clímax de la ramera es el mismo que genera y seduce para un poder, es el mismo poder que termina destruyéndola. Todas las alianzas con el enemigo son temporales. Todo aquello que te promete riqueza, poder y gloria es temporal y termina destruyéndote. Todo lo que nos promete tener una relación de éxito que no sea Cristo va a terminar destruyéndote. De repente, como iglesia, tenemos que preguntarnos: ¿qué necesitamos para sentir que estamos bien como iglesia? ¿O necesitamos que la sociedad nos apruebe? ¿O necesitamos ser una mega iglesia para ser relevantes? ¿Necesitamos que la gente hable bien de nosotros? ¿Necesitamos ser una iglesia prestigiosa o crecimiento, recursos? Bueno, nada de eso es malo en sí mismo. El problema es cuando de repente confiamos demasiado en eso, de repente se vuelve indispensable que haya excelencia en algo y nos dejamos seducir por Babilonia. ¿Te acuerdas? Algo que Dios puede darnos y de repente nosotros lo convertimos en ese algo que necesitamos más que a Dios. Nuestra fidelidad no depende de nuestra utilidad para el sistema. Déjenme decirlo más claro. Fuimos llamados a ser fieles aunque las cosas que Dios nos dé no funcionen como lo podríamos esperar. Somos llamados a ser fieles aunque no seamos relevantes en la comunidad. Claro que nos gustaría, que hemos soñado, ¿no?, con algunos servidores. Imagínate ya que primero tiremos esta pared, ganemos ese espacio, que rentemos el salón de hasta allá para niños,
y que eventualmente la plaza le cambiemos el nombre de Plaza Diamante a Plaza Calvary, ¿no? Sur. Pero nuestra fidelidad a Dios no depende de si lo logramos o no, o si nos quedamos solamente los que estamos aquí. Nuestra fidelidad a Dios depende del reino de Dios. Nuestra fidelidad a Dios depende de que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Ahora, el versículo 16 habla acerca de que este sistema se destruye a sí mismo, destruye a la bestia, porque dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiere y ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, sí, y esto es súper fuerte, hermanos. Si los reyes de la tierra y los reinos de la tierra y las naciones y la bestia misma se somete a las palabras de Dios, entonces tú y yo necesitamos someternos a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos someternos para ejecutar lo que Él quiere. Si la maldad de los hombres no está fuera de la soberanía de Dios, entonces nosotros también debemos de ver esto como una indicación de someternos a la palabra de Dios hasta que veamos el cumplimiento de sus palabras. Por eso decimos Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Ahora, el hecho de que entre la maldad o hayan usado la maldad para destruir a la mujer, no significa que Dios esté aprobando la maldad de ellos. Lo que está diciendo es, aún sus decisiones perversas no van a frustrar el plan de Dios. Los hombres estaban pensando que estaban construyendo su propio reino, que estaban haciendo su propia voluntad, pero lo que es fundamental aquí es que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hasta que se haya cumplido la última J, el último acento. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en mente. Apocalipsis no fue escrita por los poderes de la tierra. Apocalipsis fue escrito por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, para que se cumpla su palabra. Ahora dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dato curioso, que esa mujer que destrozaron reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, Babilonia no es una ciudad, no es una denominación, no es una iglesia en específica. Es un sistema que seduce, que influye y que se levanta contra el gobierno de Dios. La pregunta es esta para ti hoy. ¿Qué te gobierna? ¿Tus emociones? ¿Tus impulsos? ¿Tus deseos? ¿Qué te gobierna? ¿Lo que ves? ¿Tus ansiedades? ¿Tus miedos? ¿Tus tristezas?
tu deseo de éxito, tu religiosidad, porque nada de esto nos salva. Y todo esto puede estar nombrado por Dios, pero con el nombre de Dios, pero no necesariamente es Dios. No necesariamente es el Cordero. No necesariamente es el Rey de Reyes, en el que nosotros nos sometemos a su gobierno, en el que nosotros descansamos en su voluntad, en la que aún decimos, ¿por qué me estás haciendo esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia no puede ser así o asá? Lo que nosotros necesitamos es a Cristo. No necesitamos otra cosa. Necesitamos su palabra, necesitamos a Cristo. Necesitamos decirle al Señor, Señor, tú gobiernas mi vida por completo. Tú eres el que dirige mis pasos. Tú eres con el que yo quiero caminar. Tú eres el que me lleva por pastos verdes, pero también por el que me lleva por valles de sombra y de muerte. Pero tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú eres el que está conmigo. No necesito otra cosa. Pablo en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué necesito? No necesito nada más que conocerte a ti, más que conocer quién eres tú. Ahora la pregunta no es si podemos identificar a Babilonia, es puedes identificar aquello que está desviando tu afecto. Puedes identificar aquello que de repente te está jalando. Puedes estar diciendo si utilizas tu fe para ganar algo más, si utilizas tu ministerio para ganar algo más, si estás buscando a Cristo por quién es Cristo o solamente porque esperas recibir algo de Él. Si te estás asombrando nada más porque conoces al Señor de señores y Rey de reyes. O porque te estás asombrando porque te dieron un aumento, te crecieron en el trabajo, te llegó un bono. Esta mujer gobierna sobre los reyes de la ciudad, pero todo lo que compite con Cristo termina cayendo. Y solamente hay una realidad. Cristo vence. Cristo vence al final.